Las relaciones son complicadas de por sí, pero si están en el ojo del público aún mucho más. Te traemos todos los detalles de la terrible discusión entre don Pepe Aguilar y el cantante Cristian Nodal. Si eres fan de Ángela Aguilar y su relación, suscríbete al canal y no te pierdas la última bomba exclusiva que les ha salpicado. Amores, esto es la casa del chisme, bienvenidos a tu casa de entretenimiento favorita, este es el canal donde el chisme vuela. Sin más preámbulos, vamos a la acción. La tensión en la casa de los Aguilares anoche era palpable. Cada rincón de la mansión, normalmente cálido y acogedor, se sentía ahora frío. Como si las paredes mismas estuvieran conscientes del sufrimiento que se desataba en su interior. Ángela no podía dejar de mirar la carta que había encontrado. Cada palabra escrita por Cristian parecía clavarse en su alma. Cada frase le arrastraba a un torbellino de emociones. Su corazón latía con fuerza, la furia, el dolor, la desilusión se entremezclaban dentro de ella, creando una tormenta imposible de controlar. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, y Ángela no sabía si era la rabia o la sensación de traición lo que la hacía temblar. El hecho de haber encontrado esa carta la había dejado sin palabras al principio. No esperaba que las palabras que leería fueran tan contundentes. Pero una vez que sus ojos recorrieron cada línea, cada frase que Cristian había dirigido a la otra mujer, algo dentro de ella se rompió. El amor que había creído que compartían ya no existía. O al menos no de la manera que ella lo había comprendido. Había imaginado que su matrimonio tenía problemas, claro, lo había notado en los últimos meses, pero jamás había llegado a pensar que Cristian la había estado engañando de esa manera. Todo lo que había creído sobre él y su relación se desmoronaba con cada palabra escrita en ese papel. La carta comenzaba de manera inofensiva, casi como una conversación trivial. «Querida Casu», comenzó, «tengo que decirte que no sé qué haría sin ti. Aunque sé que nuestra situación no es la más fácil, siempre encuentras la manera de hacerme sentir completo». Las primeras frases fueron como un golpe suave, pero cuando avanzó, Ángela sintió que el dolor se intensificaba. El mensaje era claro: Cristian le había dedicado su corazón a otra persona. A pesar de las promesas que le había hecho a ella, Ángela no era su prioridad. En su mente, él ya había decidido que Casu era la mujer que realmente amaba. Las palabras siguieron, describiendo momentos de intimidad, de caricias, de promesas que no le había hecho a ella, pero que compartía con la otra mujer. «Cuando estoy contigo, Casu, todo tiene sentido. Mi vida con Ángela es solo una fachada, algo que debo hacer por la familia, pero mi verdadera vida es contigo. Eres lo que mi alma anhela, lo que mi corazón busca. Y aunque no puedo escapar de la mentira que vivo, lo haré, te lo prometo, un día estaré contigo. Y este matrimonio será solo un mal recuerdo». Esa última frase fue como un puñetazo directo al pecho de Ángela. ¿Cómo podía Cristian decir esas cosas? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan descarado? Pero lo que la desbordó por completo fue la última línea de la carta. «Casu, mi amor por ti no tiene límites, y aunque esté atrapado en esta vida que no quiero, no puedo dejar de pensar en ti. En algún momento, todo cambiará y seremos libres para vivir como siempre lo soñamos». Ángela se quedó en silencio, el dolor era tan grande que no podía pensar con claridad. Estaba destrozada, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Su mente trataba de rechazar la idea, de no creer que lo que leía era cierto, pero la evidencia estaba frente a ella, escrita por las mismas manos que juraban amor eterno. En un instante, Ángela comprendió que su vida, la vida que había construido con Cristian, ya no existía. Todo era una farsa. Y aunque el dolor la invadía por completo, sabía que no podía quedar allí, impotente, dejándose llevar por la tristeza. No, tenía que tomar el control de la situación. Ya no era una víctima en su propia historia. Se levantó del sofá, aunque su cuerpo temblaba de rabia, su mente comenzaba a enfriarse. Sabía que debía actuar con cautela. De repente, una idea cruzó por su mente. No podía simplemente enfrentarse a Cristian en ese momento, aún no. No de manera impulsiva. Necesitaba pruebas. Sabía que él negaría todo cuando lo confrontara.
Necesitaba algo irrefutable, algo que no pudiera borrar ni olvidar. Sin pensarlo 2 veces, sacó su teléfono móvil y fotografió la carta. No podía permitirse el lujo de dejar pasar la oportunidad. Aunque sabía que la verdad ya estaba escrita en esas palabras, necesitaba tener las pruebas, la evidencia. Y aunque lo que estaba haciendo la llenaba de tristeza, también había un sentimiento de justicia que la empujaba a seguir adelante. La fotografía de la carta quedó guardada en su teléfono, un recordatorio de que la verdad estaba ahí, lista para ser revelada cuando llegara el momento adecuado. Pero no podía quedarse a esperar sin más. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba la fuerza de su familia para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando, con manos temblorosas, marcó el número de su padre, Pepe Aguilar. Sabía que él la apoyaría, que ella no estaba sola en esto. El teléfono sonó varias veces antes de que su padre contestara, pero la calma de su voz la tranquilizó, aunque el dolor seguía latente en su pecho. «Papá», dijo con voz quebrada, pero decidida. «Ya sé lo que está pasando. Cristian me ha traicionado. He encontrado pruebas. Lo he descubierto todo». La respuesta de su padre fue inmediata, casi sin dudar. «Hija, no te preocupes. Sabía que algo no andaba bien, y lo que vamos a hacer ahora es que todo se ponga en su lugar. Lo que Cristian ha hecho no quedará sin consecuencias. Mañana los chicos estarán aquí, y vamos a hacer lo que se debe hacer». La firmeza de su padre la llenó de una extraña tranquilidad. Aunque aún sentía la pesadez de la traición, sabía que tenía el apoyo de los suyos. No estaba sola. Ninguno de los Aguilar permitiría que lo que Cristian había hecho quedara impune. Colgó el teléfono y, por un momento, se quedó mirando la carta nuevamente, ahora en la pantalla de su móvil. La imagen de las palabras escritas por Cristian aún le causaba un nudo en el estómago. Pero la ira comenzó a reemplazar el dolor. Cristian había jugado con fuego, y pronto descubriría las consecuencias de sus acciones. Ángela se sintió más fuerte. Esta vez, ella sería quien tomara las riendas. Mientras ella planeaba lo que haría a continuación, Cristian regresaba a casa, sin saber lo que le esperaba. Su comportamiento despreocupado, su actitud relajada al entrar por la puerta, solo aumentaba la irritación de Ángela. Él no sospechaba en lo más mínimo. Salió de su coche como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera en orden. La casa, como siempre, estaba tranquila. Ángela no le dijo nada cuando entró, solo lo observó en silencio, mientras él se dirigía al sofá, dejando caer sus cosas y buscando algo de tranquilidad después de un largo día de trabajo. «¿Cómo te fue?», preguntó Ángela, tratando de sonar natural, aunque su voz temblaba con cada palabra. Cristian, como siempre, respondió con una sonrisa despreocupada. «Nada fuera de lo común», dijo, tomando asiento frente al televisor. «Algunos problemas con los clientes, pero nada importante». Pero Ángela no podía simplemente ignorar la situación. Sabía que debía confrontarlo, pero no esa noche. No aún. Necesitaba tiempo para prepararse, para estar completamente lista para lo que se avecinaba. Sin embargo, la ira seguía ardiendo en su interior, y aunque Cristian no lo sabía, su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La noche pasó lentamente, pero Ángela no dejó de planear. Sabía que los días siguientes serían cruciales. La familia Aguilar estaba lista para actuar, y lo que se avecinaba era algo que Cristian no podría evitar. La verdad estaba al alcance de la mano, y Ángela ya no pensaba en el perdón. Esta vez, Cristian tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Cuando el sol amaneciera al día siguiente, un nuevo capítulo comenzaría en la vida de Ángela. Y aunque el dolor seguía allí, en lo más profundo de su ser, también había una determinación que no se podía romper. La atmósfera en la casa de los Aguilar era tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de las emociones que se desbordaban de sus corazones. Ángela, sentada sobre la cama, no podía apartar su mirada de la carta que tenía en las manos. Las palabras escritas con una caligrafía que parecía tan familiar, ahora le parecían frías, como si le pertenecieran a otra persona. Cada letra le recordaba una traición que había estado oculta durante demasiado tiempo,
Una mentira que Christian había alimentado con su silencio y su indiferencia. Y, sin embargo, lo que más la atormentaba no era el engaño en sí, sino el hecho de que no había visto las señales antes. Su mente recorría los momentos de su vida juntos, buscando en cada uno de ellos alguna pista que hubiera podido detectar antes. Pero no había nada. O quizás todo había sido tan sutil, tan calculado, que su amor por él había oscurecido su juicio. Sin embargo, ahora, al mirar la carta en sus manos, todo cobraba sentido. Las piezas que antes parecían dispersas de repente encajaban perfectamente. La otra mujer, Kazu, el contacto constante de Christian con ella, sus ausencias inexplicables, la falta de atención, todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que había sido armado a sus espaldas. La traición ya no era una posibilidad. Era una certeza. Y por extraño que pareciera, en lugar de hundirla, esa certeza le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ángela no era una mujer que se dejara llevar por las emociones sin razón, pero ahora, más que nunca, estaba decidida a no seguir en la oscuridad. La sombra de la mentira había caído sobre su vida por demasiado tiempo, y la verdad, aunque dolorosa, era lo único que le permitiría respirar de nuevo. Sabía que su vida cambiaría, que las heridas serían profundas, pero lo que no sabía era si Christian sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Podría él comprender el daño que le había causado, no solo a ella, sino a toda la familia que tanto había confiado en él? La pregunta se quedó flotando en su mente mientras miraba la carta con una mezcla de ira y tristeza. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad envolvía la casa, Ángela se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles y la luz de la luna iluminaba las calles vacías. A través de la ventana, todo parecía tan tranquilo, tan ajeno a lo que ocurría dentro de las paredes de su hogar. Pero ella sabía que esa tranquilidad era una mentira. Había llegado el momento de enfrentar la tormenta que se avecinaba. No quería más engaños, no quería seguir ocultando la verdad, ni a sí misma ni a nadie más. Era hora de ser valiente. Y lo haría de la manera que siempre había hecho las cosas, con determinación y sin miedo a las consecuencias. El sonido del timbre, a la mañana siguiente, la sacó de sus pensamientos. A las 9 de la mañana, el padre de Ángela, Pepe, estaba en la puerta. Su presencia la tranquilizó de inmediato. Pepe siempre había sido el pilar en el que podía apoyarse. A pesar de la gravedad de la situación, ella sabía que, al tenerlo a su lado, no estaba sola. Pepe la miró con una sonrisa suave y firme, la que solo los padres sabían dar en los momentos más difíciles. No necesitaban palabras para entenderse. Él ya sabía lo que había sucedido y su mirada lo decía todo. Estaba listo para ayudarla a ponerle fin a esta pesadilla. ¿Estás lista?, le preguntó Pepe con calma, tomando su mano con firmeza. Ángela asintió sin dudarlo. Sabía que la decisión que había tomado no solo afectaría su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Pero no importaba. No iba a seguir siendo la víctima de las mentiras de Christian. Su familia la apoyaba y esa era la fuerza que necesitaba para continuar. Con una última mirada a la puerta cerrada, Ángela se levantó y caminó hacia el salón donde sus hermanos la esperaban. El rostro de cada uno de ellos reflejaba la misma determinación que sentía ella misma. El plan estaba trazado. Ya no había vuelta atrás. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones rápidas. El teléfono no dejaba de sonar, y cada llamada parecía aumentar la presión sobre Ángela. Mientras Pepe y sus hermanos se encargaban de los detalles logísticos, Ángela se mantenía centrada, calmada. Casi como si estuviera observando los acontecimientos desde una distancia. No quería ceder ante el dolor o la rabia. Sabía que esta confrontación sería crucial. Tenía que ser directa y clara. Christian debía saber que ya no había nada que pudiera hacer para salvar su relación. Ya no le pertenecía. Cuando Christian llegó a la casa, poco después de las 10 de la mañana, no tardó en notar que algo estaba extraño. La casa estaba en silencio, casi opresivo. La mirada de Ángela al cruzarse con la suya no era la misma que él conocía.
Ya no era la mirada de una mujer que aún sentía amor, sino la de alguien que estaba lista para hacer justicia. Christian sonrió nervioso, pero enseguida notó la frialdad en el ambiente. «¿Qué pasa, Ángela?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz traicionaba su desconcierto. Ángela lo miró fijamente, sin titubear. «Lo sé todo, Christian», dijo con una claridad que hizo que el aire se volviera denso entre ellos. «Sé sobre Casu, sé todo lo que has estado haciendo. Sé que me has estado engañando durante todo este tiempo». La respuesta de Christian fue instantánea, pero no pudo ocultar el miedo que le recorrió por todo el cuerpo. De inmediato intentó negar, pero Ángela no le dio espacio para sus mentiras. «No tienes nada que decir», continuó ella, con la voz firme. «Tus explicaciones ya no tienen sentido. La verdad está frente a ti y ahora es hora de asumir las consecuencias de lo que has hecho». La fría determinación en sus palabras paralizó a Christian. En ese momento, él comprendió que ya no estaba frente a la misma mujer que había conocido. Ángela había cambiado, y esa mujer que había creído poseer, ahora se liberaba de sus mentiras. El intento de Christian por defenderse fue inútil. Cada palabra que salía de su boca solo incrementaba la furia interna de Ángela. Ya no había espacio para la negociación. Todo había quedado claro. La confrontación fue breve. Ángela ya no sentía la necesidad de gritar ni de llorar. Simplemente lo miró, y lo que antes era amor, ahora era solo una fría verdad. Ella sabía que este sería el primer paso hacia su liberación. De alguna manera, a pesar de la tristeza que sentía, también experimentaba una sensación de alivio. Había dado el primer paso hacia el final de esta mentira, y el futuro, aunque incierto, le parecía mucho más claro. «Ya no me perteneces, Christian», dijo Ángela con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. «Y ya no te voy a permitir que sigas haciéndome daño». A partir de ese momento, la historia de Christian y Ángela llegaba a su fin. Ángela se sentía lista para seguir adelante, para reconstruir su vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora, más que nunca, tenía el control de su destino. El peso de la mentira había desaparecido y con él, la libertad de ser quien realmente era. Ángela, con las manos entrelazadas sobre sus piernas, mantuvo la vista fija en el suelo. En ese momento, el peso de las palabras que había pronunciado Christian aún flotaba en el aire, oprimiendo su pecho con la intensidad de una verdad que se sentía casi imposible de procesar. A su lado, él permanecía en silencio, sin saber cómo continuar. Había algo en el espacio entre ellos, algo irremediablemente roto, que hacía imposible continuar como si nada hubiera sucedido. Los recuerdos de los días felices compartidos se desvanecían rápidamente, como si se hubieran ido con la misma rapidez con la que el amor se había transformado en resentimiento. Christian intentaba encontrar las palabras adecuadas, algo que pudiera decir para reparar lo que había hecho, para revertir el daño, pero la verdad era que no había nada que pudiera hacer. No había excusas, no había justificación para su comportamiento. Durante años, había sido el refugio emocional de Ángela, y ella lo había entregado todo por él. Pero ahora, mientras sus ojos se encontraban, no quedaba más que una frágil imagen de lo que alguna vez fue su amor. Él había fallado de la manera más profunda, traicionando no solo la confianza de Ángela, sino también la visión de la relación que ella había tenido en su mente. Las palabras de disculpas que salían de la boca de Christian parecían vacías, como si él mismo supiera que ya no servían de nada. Ángela, por su parte, ni siquiera podía escuchar más. Había llegado a un punto donde su dolor era tan grande, tan profundo, que las palabras ya no tenían poder. Había escuchado las promesas rotas demasiado veces. Había aceptado excusas y justificaciones en el pasado, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma mujer que había conocido a Christian años atrás. Ya no era la mujer dispuesta a perderse a sí misma por el amor de alguien más. Y eso, aunque le doliera profundamente, era lo único que ahora podía sostenerla en pie. Su corazón, que hasta hace poco latía con la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, ahora latía con una mezcla de tristeza y furia.
Sentía una profunda tristeza por la relación que se desvanecía. Por todo lo que habían compartido y por todo lo que nunca serían. Pero también sentía furia, no solo hacia Christian, sino hacia sí misma por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Había sido tan ciega al principio, tan dispuesta a seguir adelante sin cuestionar lo que estaba frente a ella. Y aunque había luchado por mantener viva la relación, se dio cuenta de que no podía hacerlo más. Ya no podía luchar sola. Ángela levantó la vista lentamente, buscando los ojos de Christian, y en su mirada ya no había lágrimas. Solo una determinación inquebrantable. Había llegado a un punto en su vida donde sabía, sin lugar a dudas, que debía tomar una decisión. La vida no podía continuar de esa forma. No podía seguir sacrificando su paz mental por algo que ya no la enriquecía. No podía seguir siendo la última en la relación, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba. La vida tenía algo mejor para ella. Y no importaba lo doloroso que fuera, sabía que tenía que dar un paso adelante, alejarse, aunque eso significara perder la relación que había sido su refugio. El silencio se alargó entre ellos, pero no era un silencio pesado, ni angustioso, sino un silencio de comprensión mutua. Christian lo sabía. Sabía que había perdido a Ángela, y no por la falta de amor, sino por su falta de honestidad. En algún punto del camino, él había elegido seguir una mentira, y ella había estado dispuesta a ignorar las señales. Pero las señales ya no podían ser ignoradas. Ambos sabían que lo que quedaba entre ellos ya no era suficiente para reconstruir lo que alguna vez fue. El daño era demasiado profundo, la confianza demasiado quebrada. Y Ángela, con una claridad que nunca había experimentado antes, entendió que, por mucho que lo quisiera, no podía seguir en esa relación. No sin sacrificar su dignidad, su paz y su bienestar emocional. Ángela cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas cayeran, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima era como un pequeño peso que se caía de sus hombros, como una carga que dejaba atrás para siempre. En su interior sentía un vacío, pero no era un vacío aterrador, sino un vacío lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. No dependía de Christian para ser feliz. No necesitaba que él estuviera a su lado para sentirse completa. Y esa comprensión, aunque nacida en el dolor, se convertía en su salvación. Christian, viendo la determinación en el rostro de Ángela, dio un paso hacia ella, intentando una vez más llegar a ella, a lo que había sido, pero ella, con una seriedad inquebrantable, le hizo un gesto de rechazo. Ya no había vuelta atrás. Ya no podía seguir con alguien que había roto tantas promesas. Ya no podía seguir intentando rescatar una relación que se había perdido desde hacía mucho tiempo. Ya no puedo, le dijo, su voz clara, pero llena de la emoción contenida de años. Ya no puedo seguir aquí, no para seguir viviendo en una mentira. Ya no puedo seguir esperando que las cosas cambien, cuando sé que lo que hemos tenido ha terminado. Las palabras de Ángela no fueron crueles, pero fueron firmes. No había resentimiento, solo una aceptación dolorosa de la realidad. Y en ese momento, Christian entendió, por fin, la magnitud de lo que había hecho. La relación que alguna vez creyó que siempre estaría ahí, que siempre podría arreglar, ya no existía. La mirada de Ángela le mostraba un futuro en el que no formaba parte. Su presencia se desvanecía como una sombra al atardecer y él, con el corazón roto, vio como la puerta que alguna vez estuvo abierta para él se cerraba lentamente. Ángela, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras lo veía alejarse. La puerta se cerró detrás de él y en ese instante, aunque todo su ser se sintiera aún afectado por la despedida, sabía que había hecho lo correcto. No sabía lo que vendría, ni si la vida le presentaría una nueva oportunidad, pero sabía que no podía seguir siendo la mujer que vivía en la espera de un cambio que nunca llegaría. Había dado todo lo que tenía en esa relación, pero ahora era el momento de buscar algo mejor para ella misma. Se quedó allí, en la quietud de la habitación, por un largo rato. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido, en las heridas que aún le dolían.
Pensó en lo que aún quedaba por aprender, en las nuevas aventuras que la vida le tenía preparadas. Ángela había pasado por una profunda transformación. Ya no era la misma persona que había conocido a Christian. Era más fuerte, más consciente de sí misma. Sabía que el camino hacia la sanación no sería rápido ni fácil, pero lo que tenía claro era que ya no iba a buscar la felicidad en otro, sino en ella misma. Al final, se dio cuenta de que el amor verdadero no era el que había tenido con Christian, sino el que comenzaba a ofrecerse a sí misma. Y con esa nueva visión de su vida, por fin, pudo respirar profundamente y sentirse libre.